Muy buenas tardes, pues hoy, como todos los martes, tenemos un súper programa para ustedes. El programa de hoy se llama Derechos Sexuales y Reproductivos en América Latina y tenemos como invitadas a Raquel Mercado, que levante la mano Raquel, y a Isabel Cabrera, que levante la mano Isabel Cabrera, a Belinda Camarena y a Sujei González. Y nos acompaña también Sofía Medrano, como la vez pasada. Y digo como la vez pasada, porque ya tuvimos hace unas semanas, meses, un primer programa. Entonces, el día de hoy nos acompaña en cabina Checo Pacheco y Héctor Herrera. Checo Pacheco, como siempre, que elige la música que escuchamos aquí. El día de hoy acabamos de escuchar, y lo cambio, y lo muevo, y después ya, aquí está bajito. Acabamos de escuchar Nanay Malamarismo, de la Mala Rodríguez, y para el segundo bloque vamos a escuchar Ovarios de Aterciopelados y Vivir Quintana. Y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo en Radio UAA en el 94.5 por Facebook Live y YouTube, que contamos con WhatsApp en cabina 449-912-1588. Y siempre que digo el WhatsApp me acuerdo de Terci, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, que siempre me decía el WhatsApp. Y contamos con el WhatsApp en cabina 449-912-1588 para que nos haga llegar sus comentarios. Y como les comenté, la música, como siempre, es de Checo Pacheco, y escuchamos Nanay Malamarismo de la Mala Rodríguez, y para el segundo bloque, ya lo dije, Ovarios de Aterciopelados y Vivir Quintana. Y nos acompaña en cabina Checo Pacheco, por supuesto, y Héctor Herrera, quien es el administrador de la página de Mujeres, Símbolo y Pensamiento en el Facebook de la radio. Pues bueno, ahora sí, chicas, después de habernos presentado todas, yo les voy a pedir a cada una de ustedes que se presente así brevemente, porque no sabemos si las personas escucharon el otro de hace unas semanas, y aunque los hubieran escuchado, siempre tenemos personas nuevas que están ingresando a escucharnos. Entonces, pues, empiecen como quieran, chicas. Bueno, pues mi nombre es Isabel Cabrera Manuel, soy profa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, me desempeño principalmente en el departamento de filosofía, y pues como filósofa y feminista, aquí estamos para hablar de las temáticas que directamente nos interpelan a las mujeres, y pues vamos a hablar otra vez de aborto. Y buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Consuelo, de verdad es un gusto siempre estar aquí, además con mis compañeras. Y bueno, mi nombre es Raquel Mercado Salas, yo soy parte del Departamento de Arte y Gestión Cultural del Centro de las Artes y la Cultura. Y justamente, bueno, pues venimos otra vez a platicar desde una perspectiva más latinoamericana respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y bueno, también, ¿no?, como esta necesidad de posicionar las problemáticas feministas que nos están impeliendo en este momento a discutirlas en el contexto en el que vivimos en México, en Aguascalientes, en este sentido global, ¿no? Por todo lo que tocan, y pues nada, un gusto. Gracias. Pues yo soy Sujei González, soy también docente del Departamento de Filosofía, soy psicóloga, psicoterapeuta, y pues soy acompañante de aborto con medicamentos autogestionados. Entonces pues esa será también desde la trinchera desde la que estaré compartiendo, ¿no? Gracias. Pues yo soy Belinda, yo pues estoy en varios departamentos porque la vida me ha llevado a ser pues como transdisciplina. Entonces estoy originalmente en Derecho, pero ahora afortunadamente también soy docente por parte de Filosofía y trabajo en el equipo de investigación en Gestión Cultural, en Artes.
Entonces, pues bueno, mi interés principal como abogada pues es ser crítica del derecho como un discurso patriarcal y sobre todo del control del cuerpo de las mujeres. Y pues mi activismo pues se ha desarrollado mucho a partir del cuerpo-territorio. Sí. Qué bonito esto de cuerpo-territorio. Sí, hermoso. Sí. Exactamente, ¿qué quiere decir cuerpo-territorio? Pues es justamente, son muchas cosas muy complejas, ¿no? Nuestro cuerpo está vinculado con nuestro territorio y al final las violencias que aprendemos en los cuerpos primordialmente de las mujeres, pues son las mismas que se viven en nuestros territorios geográficos, ¿no? Ajá. Y es como muy simple, ¿no? Este tema, porque al final, pues, muchas teóricas, ¿no? Y feministas, activistas comunitarias, indígenas y ecofeministas, pues hablan que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio de defensa, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces no es como una analogía al cuerpo y el territorio, sino que son parte de uno mismo, ¿no? No estamos despegados, aunque la visión individualista nos lleva a creer vernos como entes separados, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues bueno, se me pasó señalar aquí, a grandes rasgos, que reflexionaremos con filósofas, abogadas, psicólogas y especialistas en arte sobre los discursos dominantes que engloban el avance o retroceso de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Y que en esta ocasión, pues vamos a hablar sobre todo, vamos a profundizar estos derechos en América Latina. Y como nos queda así como que, muchas cosas por hablar, pues vamos hasta donde podamos abarcamos, ¿verdad? Y esto nos da la posibilidad de tener otro programa dentro de algunas semanas. Entonces, pues bueno, esto de los derechos sexuales y reproductivos, ¿quién nos quiere compartir para las personas que nos están escuchando y para mí misma, qué es esto de los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, en realidad, ahorita creo que Belinda puede complementar esto desde el ámbito del derecho, pero cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos es curioso porque nos referimos principalmente justo a los cuerpos de las mujeres, porque normalmente no hay una conciencia, ¿no?, acerca de que pues los varones y todas las identidades sexuales y de género, pues también tienen derechos sexuales, ¿verdad? Y también están, digamos, en la posibilidad o no de reproducirse, pero es un tema que justamente desde el derecho se ha centrado en las corporalidades de las mujeres porque tenemos la posibilidad o la capacidad de gestar. Y entonces justamente es esa circunstancia la que de una u otra manera ha llevado a que se legisle sobre nuestras corporalidades, cuestión que no necesariamente tendría que estar, digamos, discutida desde el ámbito del derecho. Es una cuestión que nuestros propios procesos deberían de llevarnos a reconocer y a ejercer, pero que tiene un rato que estas cuestiones están justamente, digamos, legisladas, porque, digamos, el derecho desde una perspectiva patriarcal nos considera los cuerpos de las mujeres como un objeto, como un bien, sobre el cual tiene que imponer, digamos, una jurisprudencia, una ley, y pues hablamos de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, más que como una cuestión, digamos, como que nosotras tengamos propiamente en términos de derecho o de capacidad o agencia, como una lucha porque justo seamos nosotras quienes tomemos la libre determinación de cómo vivimos nuestra vida, en tanto que, digamos, dentro del ámbito del deseo o como la posibilidad de gestar. Pero bueno, eso es, digamos, como parte de la problemática, aunque sí hay problemas que se pueden ver desde el ámbito del derecho en relación a las corporalidades y subjetividades de los varones y de otras identidades sexogenéricas. Normalmente creo que es importante justo señalar que cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, de quienes estamos hablando es de la vida de las mujeres. O sea, que esto de que estamos atrapadas en un cuerpo de mujer, pues ahí se ve, ¿verdad? Es discriminación al final de cuentas, ¿verdad? Y limitadas justamente por esos mecanismos del derecho que básicamente, digamos, en términos generales,
protegen o no nuestras posibilidades de agencia para decidir con quién compartimos nuestro deseo y nuestra vida sexual, sexoafectiva, y en qué términos pues gestamos vida, ¿no? Por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo a las mujeres se las podía, digamos, condenar legalmente hablando por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? O se nos castiga, digamos, no nada más a nivel simbólico, ¿no? En la actualidad, por no llevar a término un embarazo, que es parte de lo que justamente estamos hablando, que tiene que ver justo con el derecho a decidir o a interrumpir un embarazo. Terci Arbizu nos manda una carita triste porque no puede acompañarnos el día. Saludos para ti, Terci. Sí, una carita así toda triste porque no puede acompañarnos. Y en esto de que no puede acompañarnos, permítanme decir que Sofía Medrano está aquí con nosotras para tomar fotografías y dar fe. Aquí andamos, que aquí estamos. Muy bien. Yo quisiera agregar también que esta necesidad de afianzarnos y afirmarnos en el mundo como personas legítimas de ser lo que somos, sí, es una cosa como bien importante, además de lo que se rige en la legalidad, pues, porque es que nos ha atravesado de maneras tan profundas la moralidad, el temor al castigo social, sí, que de pronto el rechazo. Claro, el temor al rechazo, Sí. la necesidad de un sentido de pertenencia, de una aceptación, que de pronto se vuelve innecesario que nos castiguen o que nos digan explícitamente, si haces esto, entonces te vamos a excluir, ¿no? Parece que se han convertido en normas muy, muy tácitas, muy implícitas para las mujeres, y entonces terminamos siendo incluso nosotras mismas quienes en algunos casos, por supuesto que sin desearlo, ¿no? Y sin dimensionarlo, pero terminamos siendo nosotras mismas quienes limitamos esta autonomía. Y justamente creo que estos espacios son importantes para que podamos darnos cuenta que esa autonomía es posible, Claro, ¿no? claro. Y que por supuesto que no es nuestra culpa, pues, ¿no? Estas limitaciones a las que hemos llegado, solo que de manera moral y en la sociedad, pues, se nos ha enseñado tanto que tenemos que aspirar a ser una mujer adecuada, sí, que nunca somos una mujer adecuada, ¿no? Y pensamos en la interrupción de los embarazos, pensamos en el ejercicio de la sexualidad de manera libre y autónoma, y estas van a ser como puntas de flecha que en realidad llevan mucho más de nosotras ahí intrincado, ¿no? Pues yo quería, como hablando justamente, ¿no?, de este control que está sobre nuestros cuerpos, y esto que bien dice Isa, como de cómo el derecho regula bajo una lógica de la propiedad el Sí. útero de las mujeres. Yo quiero hacer una reflexión como a partir de la lectura de este librito que también vengo a recomendar, que es de Silvia Federici, y es del 2021, y se llama Ir más allá de la piel, repensar, rehacer y reivindicar el cuerpo en el capitalismo contemporáneo. Y son una serie de ensayos donde ella habla de las nuevas formas de control que vienen hacia el cuerpo de las mujeres, particularmente, que pues es en lo que ella se enfoca. Habla mucho del ascenso de la ultraderecha en el mundo. Sí. Habla de cómo la ultraderecha pues está financiando estos grupos antiderechos, está financiando el ascenso, aquí lo escribe antes, como de este ascenso tan fuerte de los ultraderechistas. Que ahora, si lo hubiera escrito ahorita, sí, en este año, o sea, lo predijo, como sí, la sí. bruja que es. Entonces, aquí habla muy muy interesante porque dedica un capítulo a hablar de la gestación subrogada. Y habla de cómo, pues en los países del sur global hay este doble discurso, que no es en realidad doble discurso porque tiene una misma lógica, que es la de la propiedad privada, de la prohibición del aborto, pero al mismo tiempo la permisión de la gestación subrogada.
y que ambas siguen una lógica de el cuerpo de las mujeres separado de eso que se está creando, ¿no? O sea, como eso que está creándose, como esta lógica, ¿no? De quienes se oponen a la interrupción legal del embarazo es que es una vida independiente, ¿no? Y que el útero es un portador de... y también la lógica de la subrogación es eso, es la aportación, ¿no? Entonces es esa misma lógica en la que el útero es solamente como un contenedor. Sí. Y entonces ella dice algo que a mí se me hace bien potente, ¿no? Dice, es que se habla mucho como de la genética, de los padres genéticos, pero no se habla que al final ese nuevo ser viene de esa carne y viene de ese hueso, ¿no? Que se nutre de ese cuerpo. Ajá, y ¿no? se nutre de ese cuerpo. Entonces ella no lo separa, ¿no? Ella dice, es que separarlo sigue una lógica de la propiedad privada, del derecho como propiedad privada, en donde yo puedo contratar con una mujer que porta un útero y al mismo tiempo yo la puedo obligar a que porte la vida de ese útero, ¿no? Bajo las conductas, las legislaciones prohibicionistas. Entonces a mí se me hace como justo muy, muy importante como el análisis que hace, porque pues creo que cuando hablamos de los cuerpos de las mujeres es que, y ella lo menciona mucho siempre con la cuestión de clase y del trabajo, es que la prohibición es una cuestión económica también, ¿no? Sí, es una cuestión económica, es una cuestión también que mientras se prohíbe, se permite. No habla de se regula porque en realidad no hay regulaciones claras, por ejemplo, sobre el tema de la gestación subrogada, pero esas no regulaciones claras también de alguna manera son permisiones estatales, ¿no? Que la postura no es el prohibicionismo, ¿no? Porque es otra vez como un tema similar al de la prostitución, ¿no? Como que hacia dónde nos llevamos con el prohibicionismo, ¿no? Hacia el tráfico, por ejemplo, de personas, de cuerpos. Entonces, por ejemplo, habla de cómo en India, es una cosa como muy escalofriante, hay restricciones para la práctica del aborto, en el que, por ejemplo, se legitima el aborto cuando hay un feto que va a ser de mujer, está legitimado porque en India practican todavía la entrega de dotes, entonces las mujeres, sus familias cuando se van a casar tienen que pagar dotes muy, muy altas. Entonces, cuando alguien va a tener una hija y se puede saber eso, se permite el aborto para evitar como ese pago de dote tan elevado que tienen que pagar las familias. Entonces, es una práctica que se permite sobre futuros cuerpos de mujeres, pero al mismo tiempo habla de granjas de mujeres en Indias, o sea, granjas de hasta 3,000 mujeres gestando los hijos de familias europeas, ¿no? Entonces habla mucho, y aquí por ejemplo cita a Angela Davis, porque Angela Davis dice, ¿no? que en el esclavismo estadounidense la reproducción de las mujeres fue clave, ¿no? Para la riqueza de la nación. Sí. Entonces habla como de qué manera ahora estas nuevas como explotaciones del útero van a ser clave en esta nueva formación del capital, ¿no? Y Angela Davis, que es una mujer negra, ¿verdad? Y se está refiriendo al esclavismo de las mujeres negras. Sí. Entonces, justo como que yo les recomiendo, está en PDF y les recomiendo mucho el texto porque, y está gratis, porque vincula mucho y que creo que justamente es muy necesario, ¿no? Cuando hablamos las mujeres de que defendemos nuestro derecho al aborto, a la interrupción legal del embarazo, es toda una cuestión política justamente de que defendemos nuestro cuerpo en un, pues, capitalismo voraz, que justo, ¿no? En su reafianzamiento, pues, es irse sobre el control del útero, ¿no? Es lo que aquí plática, es lo primero en donde el patriarcado, digamos, necesita como el patriarcado capital necesita reafianzarse, ¿no? En esa nueva gestación. Yo recuerdo una película que era así como que una película romántica, no me acuerdo del nombre de la película, pero era una pareja que no podían tener hijos, la señora, y que entonces el varón buscan a una mujer para que tenga el hijo para ellos, para esta pareja, y que al final, pues, la madre biológica, claro que ama a ese niño, a esa niña, y claro que desea de alguna manera también compartir con esa pareja a su hija, porque creo que era una mujer. Y pues no, eso se veía como que no, ¿verdad? En el momento en que tú permites esto, tú ya no tienes nada que ver
aquí. Entonces, pues eso Sí. es tremendo. De hecho, cita Federici uno de los contratos que hace crítica, en donde en un contrato de gestación subrogada viene la prohibición, dice, la madre subrogada no puede desarrollar sentimientos por el bebé que está gestando. Y se toma toda clase de medidas para limitar el contacto entre ella y el recién nacido. O sea, es una cosa brutal. Sí. Claro es que una sí. instrumentalización Sí, y una instrumentalización tremenda, ¿no? Y entonces ella pues lo analiza, ¿no? Esto cómo sucede en los países en donde se recrudece la prohibición del aborto. Y que parte de esa misma lógica, esto que dice Isa, viene de la lógica del cuerpo como una propiedad privada, en donde además está como separado mi cuerpo de mí, ¿no? Mi útero de mí. Claro. Es una cosa. Es una cosa y además es una mercancía. ¿Verdad? Tremendo. Sí. A mí me gustaría apuntar también algunas cuestiones ya en términos de América Latina, Sí, ¿no? sí. Porque todo esto que están mencionando, pues por supuesto que tiene un contexto en América Latina muy parecido a lo que nos está planteando Beli. En alguna ocasión yo tomé un curso sobre el aborto en América Latina como estrategias jurídicas para luchar por su legalidad y por la red ALAS centroamericanas, pero justamente o sea, creo que algo muy interesante o muy importante de lo que debemos tomar en cuenta también al respecto es cómo mientras las colectivas feministas están más fuertes, es cuando más tenemos herramientas para poder discutir sobre estos asuntos. Eso, bueno, por supuesto, tiene que ver con el hecho de que actualmente la ultraderecha está posicionándose de una manera tremenda y que se han despolitizado muchas colectivas feministas en América Latina también, y que hubo un momento específico en donde la discusión estaba viva, o sea, sigue viva por supuesto, porque se permanece en las redes, pero efectivamente las resistencias hoy son más difíciles que el contexto del 2017, 2018 o 2019, ¿no? Esto para mencionar que es súper importante lo que hacen pues el movimiento feminista vivo en términos de educación popular al respecto de muchos temas y entre ellos pues el aborto. En este momento al que me estoy refiriendo de la discusión, por ejemplo, que vimos en Argentina en el Senado cuando echaron hacia atrás la propuesta para la legalización del aborto y que conocemos actualmente como por esta cuestión de la marea verde, ¿no? La marea verde es latinoamericana. Y una de sus grandes exposiciones a discusión, incluso en ese 2018 muchas estuvimos al pendiente de la discusión dentro del Senado argentino, porque justamente lo que había era las herramientas jurídicas, retóricas, sociales, populares de muchos tipos para poner sobre la mesa determinados asuntos. Entre eso pues nacieron este tipo de textos como el aborto en América Latina y sus estrategias para luchar por su legalidad, y tiene muchos capítulos que organizan problemáticas alrededor de América Latina. Me voy a referir a 3, por ejemplo. Uno es, por ejemplo, en 2015 los casos en América Latina con la epidemia del Zika, ¿no? Y que fue una discusión entre otras condiciones desde el derecho, como la incapacidad, por ejemplo, ¿no? O la malformación, porque hubo, pues, por supuesto que colectivas en Centroamérica que lo que estaban proponiendo era, pues, que no se puede discutir el aborto si también no estás discutiendo el problema de cómo incide en otras luchas, también como el problema de la discapacidad, en particular con el virus del Zika. ¿El Zika qué quiere decir? Es pues es una pandemia que particularmente era por una malformación, ¿no? Congénita, que precisamente hacía que
que la organización física del producto tuviera, por ejemplo, una cabeza más pequeña, ¿no? O sea, condiciones, pues, desde las incapacidades, justamente en los embarazos de estas regiones, sobre todo que fueron azotadas por esta pandemia. Y otro de los aspectos que a mí me parecen como súper... Antes de que pasemos a ese otro de los aspectos, vamos a hacer un breve corte para la identificación de la estación y para escuchar la segunda canción que eligió Checo para las personas que nos están escuchando y para nosotras también. Sí, dejamos los 3 puntitos. Sí. De mujeres, símbolo y pensamiento. Un aquelarre bajo la luna, liberaremos cuerpos desnudos, de paz y amor es nuestro escudo. Clítoris perfectos, aullemos juntas por respeto, cuidar la vida, nuestro alfabeto. Un aquelarre bajo la luna, que arde el fuego que nos reúna. Aullemos juntas y furiosas por respetar, cuidar la vida y celebrarla, nuestro decreto. Ovarios, somos nido y camino, calvarios, uterinos, de ser quien recibe los fluidos, del futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el mayo abusivo. Ovarios, somos nido y camino, calvarios, uterinos, de ser quien recibe los fluidos, el futuro yo cultivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo, de ser de quien ya nunca más se aprovechará el macho abusivo. Escucharte tal vez analgésico para ti, un granito de arena, esta canción que suena por tu pena. Escucharte tal vez derramemos lágrimas, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto, dolorosos fragmentos, mis canciones del desierto. De mujeres, símbolo y pensamiento. Pues estamos de regreso. Como nos quedan poquitos minutos, aquí ya las compañeras se organizaron y les voy a dejar la voz a ellas. Yo ya no me voy a... Ay, no, sí. No, que les voy a dejar la voz. Seguimos dialogando. Y seguimos dialogando. Y bueno, en el bloque anterior yo hablaba de cómo se organizan, por ejemplo, la defensa para la legalización o estrategias jurídicas en América Latina, ¿no? A partir de casos como regionales y muy concretos. En particular, por ejemplo, este debate entre justamente ir por un derecho, pero también ver cómo se discute con otras cuestiones que están implícitas dentro de las causales, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la salud, por ejemplo, pública, o con los derechos, por ejemplo, de las personas con incapacidad. En el caso del virus de Zika, que pues se da por un mosquito en particular, pero que tiene este tipo de consecuencias, ¿no? que yo mencionaba. Y otro que me parece uno de los más preocupantes de estos casos, o cómo hacer estrategias jurídicas para luchar por su legalidad, es el caso del embarazo adolescente. Sí. Porque justamente pues las niñas y adolescentes
un poco lo que decía Beli, ¿no? Respecto a esta subrogación del vientre, es que las niñas y adolescentes tienen incapacidad para decidir sobre su cuerpo, Sí. en términos de esta interrupción legal del aborto, y que quién decide entonces sobre ellas, entre el Estado y sus tutores, con qué tipo de prejuicios, y como un problema de salud pública. Además, pues como hemos visto, un aumento de embarazo adolescente en México, pues es terrible que a una niña pues se le obligue a llevar a cabo pues el término de un embarazo peligroso y tortuoso, etcétera, ¿no? Entonces, hay un capítulo que hace un estudio comparado entre Colombia y Argentina, por ejemplo, ¿no? Y cómo, más allá de que nosotras, por ejemplo, estemos en desacuerdo de una manera así abstracta y general, es cuáles son esas estrategias cuando hay casos particulares en específico, ¿no? Cómo se pueden abordar como un problema de salud pública, como, por ejemplo, en Colombia el aborto era un delito sin excepciones y sin causales hasta el 2006, luego se introducen, pues estas cuestiones de violación, malformación o riesgo de la vida, pero al mismo tiempo, pues es un asunto pues tremendamente difícil para una menor de edad, Claro. en términos de quién decide, porque justamente pues luego la despenalización del aborto, pues lo pensamos muy adultocéntricamente también, ¿no? Para mujeres que deciden sobre su sexualidad y que tienen una cierta condición, ¿no? Incluso también si lo llevamos, por supuesto, para las personas gestantes, ¿qué pasa con las adolescentes trans, por ejemplo, que pueden tener un embarazo no deseado, y cuando estas estipulaciones o los derechos no están propuestos ni para las mujeres ni para las personas, por ejemplo, con capacidad de gestar? Un tercer caso, y con esto cierro un poco lo que les quería plantear como sobre la mesa de los casos en América Latina, es pues, por ejemplo, los casos que tienen cuestiones paradigmáticas, como el caso de Belém en Argentina, que es un antecedente de todo lo que se dio previo a la Marea Verde, que es el caso de Belém, que es un nombre solamente de protección para la persona, ya que ella fue encarcelada por un aborto espontáneo que se llevó, que sucedió dentro de un hospital público, ¿no? Y cómo participaron todo el personal médico, en el caso particularmente, yendo en contra de sus derechos a la privacidad incluso, o sea, cómo dieron parte, o sea, toda una serie de cuestiones internas a las clínicas, Claro. Justamente, y cómo se participa, no solamente en términos de lo legal, sino también en esta parte patriarcal en las instituciones de salud pública. Entonces, bueno, lo necesario es tener conciencia de las estrategias para ampliar también las posibilidades del acceso al aborto en casos como estos, que son paradigmáticos y que entran en una discusión como polémica y bastante interesante. Eso, bueno, fue propuesto, por ejemplo, por la Red Alas para el acceso, defensa y también la elusión, ¿no? Entonces son como cuáles son esos mecanismos, no solamente para el acceso, pero también para la defensa de quienes ya están en estos casos y eludir estas condiciones. Pero bueno, si me alcanza al rato un poquito, les platico de un caso de Yucatán. Muy bien. Bueno, yo quería nada más abundar un poquito acerca también para que se pueda hacer los otros abordajes, acerca de la circunstancia, digamos, el vínculo muy, muy fuerte que hay entre el acceso al saber que las mujeres desarrollaron en Avia Yala, en nuestra América, no únicamente sobre, por ejemplo, lo que ahora llamamos medicina, ¿no? Sino, o sea, sobre las formas de sanación, de curación, etcétera, sino también sobre sus propias corporalidades, ¿no? Con el desarrollo de la idea de Estado-Nación, no únicamente se despojó a las mujeres, digamos, se les quitó, se les despojó de su saber, y la posibilidad de agencia que tenían de hacer algo práctico con él, ¿no? Convirtiéndolas, digamos, como en personas que no tenían acceso, digamos, al reconocimiento
por ejemplo, de su conocimiento en términos científicos, sino que además, y como si estuvieran llevando a cabo con el manejo de su conocimiento algo ilegal, sino que también al quitarles ese conocimiento se impide que se ponga en función y a favor de otras mujeres que, por ejemplo, desean llevar a cabo control de su natalidad, de la natalidad, acceso al aborto, entre muchas otras formas, digamos, de gestión de nuestra salud como mujeres que somos. Y entonces, pues por un lado se nos despoja, digamos, del acceso al conocimiento y el reconocimiento del mismo, y por otro lado a la agencia de poder tomar decisiones acompañadas sobre cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, cómo atender cierto tipo de infecciones, cómo no quedar embarazadas, cómo abortar si lo deseamos, si lo queremos, etcétera, etcétera. Entonces, estas cosas finalmente han ido de la mano, que son despojos muy, muy importantes sobre los saberes de las mujeres y el acceso a la salud que podemos o no llegar a tener, y que a final de cuentas también se ha tratado de recuperar a partir del trabajo organizado de un montón de colectivas, que también nos contará un poquito Sujei respecto a eso. Y quisiera pues justamente decir que pues en este proceso de agencia y de control, o más que de control, de agencia sobre nuestros cuerpos, es importante, ¿no?, que no quitemos digamos, el eje de la discusión en torno al aborto o a la interrupción del embarazo, porque pues esta es, digamos, como una de las luchas en las que se imbrican, como decía Raquel, un montón de otros procesos territoriales, políticos, jurídicos, que son fundamentales en nuestros contextos, ¿no? Hace rato mencionaba justamente Belinda que cierta permisibilidad respecto, por ejemplo, a la subrogación de vientres va de la mano, ¿no?, con políticas cada vez más coercitivas y pues vinculadas al castigo en relación al aborto. Y yo nunca dejo de recordar el caso aquí en México de Tabasco, ¿no? O sea, ese es un caso particularmente muy fuerte, aunque ha habido avances en la despenalización del aborto en Tabasco. La realidad es que en las clínicas no se facilita el acceso al mismo, pero, por ejemplo, sí hay una permisividad no claramente dicha en relación a la subrogación de vientres, que está pasando justamente esa cuestión cada vez más en el Estado, ¿no? Y entonces, pues yo me pregunto también aquí en Aguascalientes, como algo aceptable, como algo que se practica, ¿no? Que justo no hay una reglamentación, pero que por lo mismo también se ha prestado a que haya una explotación de las mujeres en ese territorio, en donde también podemos ver que la condición, ¿no?, de precariedad, y las condiciones, digamos, pues muy, muy racistas que se han dado en el Estado, han justamente configurado que sean explotados los cuerpos de las mujeres. Claro, o sea que está atravesado también por la clase social, por... Sí, condiciones de clase, de raza, ¿no? Obviamente... Sí. Pues de sexo, pero es que está justamente también, como decía Raquel, de la edad, ¿no? Porque pues para gestar se busca a mujeres jóvenes, evidentemente, ¿no? Con menos recursos y con menos estrategias de defensa. Sí. Y que esa no prohibición tampoco es como no más por no prohibir, ¿no? Porque, exacto. Por ejemplo, desde la lógica deóntica, uno de los principales axiomas es todo lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces, pues eso, es dejarlo ahí para que en teoría ellas puedan decidir, pero claro, sus posibilidades de decidir están pues sesgadas por sus condiciones materiales, ¿no? Sí. Yo quisiera apuntar también sobre lo local, aguascalentense, recordar, claro, la importancia de las colectivas, que desde las trincheras de cada una de las mujeres que acompañamos, pues seguimos haciendo este trabajo de reconocer nuestros propios cuerpos y desde ahí pues acompañar a otras mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir sus embarazos, ¿no? Sobre todo recordar la importancia de la manera en la que se hacen estos acompañamientos,
porque una cosa que hemos visto en las clínicas, ya sea en clínicas públicas, digamos, ¿no? O en clínicas privadas como las ILE, al menos yo en mis 7, casi 8 años que tengo acompañando estos procedimientos, no he visto nunca un procedimiento que se haya acompañado en una clínica de manera respetuosa. No he visto nunca un procedimiento que se haya acompañado con un médico o con una médica, o sea, que hayan ido a que les dieran una receta y tal, de manera, pues, respetuosa, ¿no? Incluso muchas veces ni siquiera de maneras claras, les dan el medicamento y es como arréglatelas, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que las colectivas son fundamentales para seguir preservando las vidas de las mujeres. Claro, o sea, porque el asunto ya no es tanto abortar en clandestinidad. La clandestinidad en sí misma no es peligrosa porque cuando las mujeres hacen el procedimiento en sus casas, con información adecuada, con un acompañamiento, con un sostenimiento emocional, afectivo, en compañía de una de sus amigas, de sus primas, de sus mamás, etcétera, pues la verdad es que es un procedimiento que, no por esto es fácil, ¿no? Pero es un procedimiento que ellas atraviesan de una manera conectada con sus cuerpos, conectada con sus decisiones, conscientes de lo que les está pasando, de lo que están sintiendo, pues sin una revictimización, sin unos gritos, sin un, pero esto fue lo que tú quisiste, pues bueno, ya está, ¿no? Y desde ahí creo que el trabajo que hacen las colectivas pues es fundamental no solo para preservar las vidas de las mujeres, porque claro que es importante recordar que la lucha por el aborto también es una lucha para que las mujeres no mueran en estas clínicas inseguras, ¿no? Y que para que no se revictimicen. Claro, y para que no haya esta violencia por parte de las instituciones, por parte de las clínicas privadas, o incluso porque a veces las acompañantes hacemos este trabajo de decirles a las mujeres, está bien si lo decides así, incluso está bien si te duele, incluso está bien si te arrepientes, incluso porque esto es lo que está viviendo la mujer, ¿no? Y porque no podemos adueñarnos, como lo hace la medicina, por ejemplo, ¿no? Del cuerpo de una paciente, ¿no? Porque para las acompañantes, pues las mujeres no son pacientes, son en tanto que no están enfermas, ¿no? En tanto que no hay nada que curar ahí, hay que acompañar sus decisiones. Y en ese sentido, pues recordar las colectivas que están trabajando. Aborterax ya no está funcionando ahorita, pero si tú mandas un mensaje a Aborterax, te lanza una lista de colectivas que sí están funcionando y eso me parece que sigue siendo importante. Está Aborterax, ajá. Sí, ahorita no se está acompañando desde ahí, pero si tú mandas un mensaje, te pueden o sea, el mensaje automático es una lista de colectivas que sí están acompañando. Están las Mareas Verdes, está MedProChoice en redes sociales, acá en Aguascalientes está Morras Help Morras, que además es, hasta donde yo sé, la única colectiva que tiene mifepristona en Aguascalientes. Entonces, Morras Help Morras. Las morras ayudan a las Ajá, a las sí, morras. están así en Instagram y ahí aparece su Facebook. Ellas proporcionan medicamento, que mifepristona sobre todo, porque el otro medicamento, que es misoprostol, se puede conseguir de manera relativamente fácil, porque depende de la farmacéutica o el farmacéutico que te esté atendiendo, pero es un medicamento de venta libre, ¿no? Y pues que se acerque, la sugerencia siempre es que nos acerquemos a otras compañeras, ¿no? A otras mujeres, que preguntemos si hay alguna acompañante de aborto que nuestras amigas, nuestras familiares conozcan, para que haya, pues hay una manera de contención, una manera de informarnos, porque si algo hemos aprendido en las colectivas es que en la medicina no hay mucho camino de confianza. Entonces, pues eso. Pues para ir cerrando, ¿verdad?, mi participación. Es que es muy amplio, ¿no? Yo pienso que estas discusiones, o sea, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, justamente podemos ver muchas cosas que tenemos que hablar, porque además, pues, es un tema que no se habla, por eso son tan relevantes estos espacios, ¿no? Porque todo lo que hay en torno a ellos son discusiones muy relevantes para la vida de las mujeres y pues para nuestros territorios, y que
yo ahorita que hablaban las compañeras, yo decía, es que sí, esto, tenemos que hablarlo más, ¿no? Todo. Yo esto que menciona Raquel del embarazo adolescente, recordé, por ejemplo, un caso de una violación sexual de una niña indígena en Chiapas, en donde el juez no quiso calificar el caso como violación sexual, sino que lo calificó como estupro, o sea, que hubo un consentimiento de la niña y que fue más bien como un abuso de la edad, pero hubo consentimiento, y al reclasificarlo así, los padres estaban solicitando el aborto, ¿no? El aborto por violación sexual. Esa reclasificación impidió que pudiera acceder al aborto, y entonces justo ayer que estaba releyendo esta parte, una de las cosas que menciona Federici en algún momento, como 1900, 1800, menciona que se empieza a considerar que las mujeres tenemos consentimiento sexual a los 10 años. Entonces, fíjate, esa lógica de que para el acto sexual tenemos una capacidad de dar consentimiento, pero para otros actos seguimos tuteladas completamente al día de hoy, porque también la visión del aborto es, además de un control, además de una restricción de obligarnos, es una visión paternalista del Estado, en donde no solo no eres capaz de decidir por tu propio cuerpo porque es una propiedad privada, como lo que hablábamos, sino porque tú eres un ente tutelado, eres una niña todavía crecida, ¿no? Entonces, esta lógica, ¿no?, de que para ciertos actos como los sexuales, ¿no?, en esta función sexual que tenemos a la sociedad, sí damos consentimiento y en otros nuestro consentimiento no vale, ¿no? Y que sigue prevaleciendo en casos como estos. Y que, por ejemplo, ahorita que mencionaban en Tabasco, me regreso un poco a la subrogación, porque justo, ¿no?, son esas mismas discusiones, viéndolas en paralelo. Hubo una acción de inconstitucionalidad de una ley horrenda en Tabasco que en el Código Civil permitía como esta contratación, pero de una forma en la que, por ejemplo, una mujer casada tenía que pedir permiso al varón. Si yo quería subrogar mi vientre, tenía que pedir permiso al esposo para que diera la autorización de subrogación del vientre, ¿no? Y entonces estas lógicas, ¿no?, justo como de tutela todavía que existen sobre nosotras, y que esas restricciones pues van en contra de la autonomía de vernos enteramente como sujetas completas. Yo insisto mucho que a veces desde la misma área de los derechos humanos, que es la maestría que yo estudié, hay resistencia a hablar de la interrupción legal del embarazo como un derecho humano, porque seguimos se sigue sin vernos enteramente como esa cualidad del humano, ¿no?, como que está separado de todos esos demás derechos. Y es con lo que quiero cerrar. Muy bien, pues nos queda solo un minuto. Y bueno, ese minuto, si tienes la posibilidad de sintetizar lo que tú habías dicho, y bueno, y nos vamos. Bueno, creo que no voy a alcanzar, pero más bien esto, ¿no?, apuntar solamente que algo que también está en las campañas políticas, por ejemplo, o la propaganda estatal, la propaganda federal, etcétera, es responsabilizar solamente a las mujeres de todo lo que sea fuera de la norma en tanto que derechos sexuales y reproductivos. O sea, todos estos grandes programas de tú te tienes que cuidar, tú eres este tipo de expresiones que mencionamos aquí varias veces, hay un ausente absoluto cuya responsabilidad sea la del varón, no está explícitamente puesta en todos estos problemas. Sí, y más bien sus privilegios están sobre todas las cosas, ¿no? Derechos tácitos. Adueñándose, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente se nos terminó el tiempo, nos quedan apenas unos minutos. Yo les quiero agradecer, chicas, les quiero agradecer el que estén acá. Gracias. Y como dijimos la vez pasada, este es su espacio. Y nada más nos tienen que decir yo, o dentro de 2 semanas, dentro de un mes, y claro que sí, por supuesto. Agradecemos a Checo, agradecemos a Héctor, ya le iba a Héctor, y agradecemos también a nuestra compañera que va a dar fe de que aquí estuvieron. Y agradecemos también a cada una de las personas que nos está escuchando, y aquí nos encontraremos la semana entrante, y como siempre, pues coman rico, coman sano, y recuerden que lo hecho en México está bien hecho. ¿Se acabó o todavía me queda tiempo? ¿Sí? No me queda tiempo. Bueno, pues les agradecemos mucho el que una vez más estén aquí con nosotras. Gracias, chicas. Gracias. Felicidades a su programa. Sí, gracias. Radio UAA presentó
El Cuerpo Académico de Estudios de Género del Departamento de Sociología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de Radio UAA, presentó De mujeres, símbolo y pensamiento. Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega. Vengo a ofrecerme hoy. XHUAA 94.5 MHz.